Dicen que el hombre del saco es solo un cuento, una historia para asustar a los niños, para que no se porten mal, para que vuelvan a casa antes de que anochezca. Pero lo que casi nadie sabe es que el hombre del saco existió de verdad. Y no fue uno, fueron varios, hombres de carne y hueso que caminaron por nuestras calles, que entraron en las casas y que hicieron desaparecer a los más vulnerables. Hoy te voy a contar la historia más documentada, más brutal y más censurada. La del hombre del saco español, la del sacamantecas de Gádor. Un crimen tan atroz que terminó convirtiéndose en leyenda. Bienvenidos a un viaje por la oscuridad real. Bienvenidos a Voces del Silencio. El mito del hombre del saco existe desde la Edad Media. Se le conocía como el robaniños, el coco, el sacamantecas, un ser que recorría los caminos en busca de niños desobedientes para llevárselos en un saco de arpillera. Pero en España, este mito cambió para siempre en 1910. Ese año, en un pequeño pueblo de Almería llamado Gádor, hombres de carne y hueso que caminaron por nuestras calles, que entraron en las casas y que hicieron desaparecer a los más vulnerables. El folclore se mezcló con algo mucho peor, la superstición y la miseria. Allí vivía un hombre aterrorizado por la muerte, Francisco Leona, un curandero local, y Julio Hernández, un rico comerciante enfermo de tuberculosis que buscaba desesperadamente una cura. Y alguien, nadie sabe quién, se atrevió a proponer lo impensable. En aquel tiempo, muchos creían que la sangre y la grasa humana de un niño sano podían curar la tuberculosis. Era una superstición brutal, ancestral, pero en Gádor se convirtió en una sentencia de muerte. Francisco Leona sabía exactamente qué hacer. «Necesitamos a un niño pequeño», dijo, «vivo». Y Julio Hernández, desesperado por sobrevivir, aceptó. La víctima fue Bernardo González Parra, un niño de solo 7 años, hijo de una familia humilde que vivía en los campos cercanos. El 28 de junio de 1910, Francisco Leona engañó al pequeño con una excusa. «Acompáñame, Bernardo, solo un momento». Lo llevó hasta una casilla abandonada, donde Julio y los demás esperaban. Lo que ocurrió dentro fue tan horroroso que el juez ordenó borrar fragmentos de la declaración. Pero hoy, después de más de un siglo, sabemos exactamente qué pasó.
Al entrar en la casilla, Bernardo vio un saco de arpillera abierto en el suelo. Un saco grande, demasiado grande. Francisco lo agarró del brazo, lo levantó del suelo y lo introdujo dentro. El niño gritaba, pataleaba, lloraba, pero nadie podía escucharlo. Julio Hernández, siguiendo el ritual, debía beber la sangre caliente mientras aún estuviera cargada de vida. Por eso no podían esperar. Por eso tenían que hacerlo rápido. Lo siguiente está recogido en el sumario oficial del crimen de Gádor. A Bernardo lo sacaron del saco y lo degollaron mientras Julio bebía la sangre que caía del cuello. Después, Francisco extrajo la grasa de su pecho y su abdomen y la guardó en un frasco de vidrio. Al terminar, envolvieron el cuerpo del niño y lo arrojaron a un barranco. Pero no contaban con un testigo. Un pastor de la zona vio a los hombres en la casilla y alertó a la Guardia Civil. La Guardia Civil encontró el cuerpo de Bernardo al día siguiente. El crimen conmocionó tanto al país que la prensa lo llamó inmediatamente el hombre del saco de Gádor. Francisco Leona murió en prisión y el resto de implicados fueron encarcelados. Pero el mito ya estaba creado, el miedo ya estaba sembrado, un miedo real, no de cuento. Desde entonces, el hombre del saco ya no era un ser imaginario. Era un recuerdo sangriento, un crimen real. El nombre pasó de generación en generación, de padres a hijos, como advertencia, como amenaza, como sombra. Y aún hoy, más de 100 años después, en Gádor dicen que si caminas por los campos al anochecer, puedes escuchar cómo arrastra su saco la figura de un hombre anciano buscando otro niño. Que ahí viene el coco y te llevará. Duérmete, niño, duérmete ya. Que ahí viene el coco y te comerá. El hombre del saco no nació en los cuentos. Nació en la realidad, en la sangre, en la superstición y en la oscuridad de un pueblo incapaz de comprender la enfermedad. La próxima vez que escuches pasos detrás de ti al anochecer, la próxima vez que un saco se mueva sin explicación, recuerda algo. A veces, los monstruos más terribles son los que fueron humanos. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. No mucha gente soporta escuchar la historia completa del hombre del saco. Pero si te gustan los casos reales, las leyendas negras y lo más oscuro del ser humano, suscríbete ahora mismo. Y si quieres que contemos la historia más perturbadora de tu pueblo, ciudad o país, déjalo en la caja de comentarios. El coco te llevará. Duérmete,